Estás buscando trabajo en Canadá y de repente te encuentras con dos noticias que parecen contradecirse. Ford está negociando en este momento mejores condiciones para miles de empleados en Ontario, mientras el país reduce la entrada de trabajadores extranjeros en empleos de salario bajo. Por un lado, hay personas consiguiendo más estabilidad dentro del mercado laboral, y por el otro, hay miles que están intentando entrar y se han dado cuenta que la puerta está más estrecha, y esa diferencia explica mucho mejor lo que está pasando hoy que cualquier titular por separado. La clave está en que no todos están participando en el mismo mercado laboral. Hay personas que llevan años dentro de una empresa, tienen antigüedad y pueden negociar acompañadas por un sindicato. Y hay otras que están afuera, dependen de que un empleador inicie un trámite y no saben si esa oportunidad terminará convirtiéndose en un permiso. Los dos grupos buscan estabilidad, un ingreso digno y la posibilidad de construir una vida. Pero llegan a esa conversación desde posiciones completamente diferentes. Casualmente, esta semana, el sindicato de Ford alcanzaron un acuerdo preliminar para renovar el contrato de más de 5,000 trabajadores en instalaciones canadienses. Al momento de grabar este video, los detalles completos todavía están dependiendo de la presentación y la votación de los afiliados. Por eso no les voy a inventar cifras ni les voy a adelantar condiciones que todavía tienen que confirmarse. Lo importante por ahora es que esos trabajadores llegaron a la mesa como un grupo organizado, con representantes, prioridades comunes y la capacidad de aceptar o rechazar lo negociado. No estaban pidiendo una oportunidad para entrar, ya tenían una voz dentro. Y esa es la ventaja de acá, que aquí a los sindicatos sí se les respeta. Pero ojo con esto, no quiero decir que todos los sindicatos sean buenos, o bueno, no conozco la totalidad de los sindicatos aquí en Canadá. Pero en su gran mayoría siempre tiene que escuchar las empresas la voz de los sindicatos, la voz de las personas que están del otro lado, los empresarios. Y lo bueno es que siempre llegan a acuerdos, no hay necesidad de ir a instancias legales ni a cosas mucho más allá. Eso cambia completamente la relación con el empleador. Una persona sola puede pedir un aumento y probablemente les diga que no. Miles de empleados coordinados pueden discutir salarios, pensiones, horarios, seguridad y el futuro de las plantas como parte de una misma negociación. No significa que siempre consigan todo lo que buscan, ni que sus empleos estén libres de incertidumbre. La industria automotriz atraviesa transformaciones profundas desde la transición tecnológica hasta las tensiones comerciales. Pero incluso en medio de esa presión, quienes negocian colectivamente cuentan con herramientas que un trabajador recién llegado, atado a una sola oferta laboral, normalmente no tiene. Ahora pensemos en la persona que está del otro lado. Tal vez trabaja en un restaurante, en un hotel, en una bodega o en una empresa de servicios. Su plan consiste en encontrar un empleador que solicite una evaluación de impacto en el mercado laboral conocido como LMIA. En palabras sencillas, la empresa tiene que demostrar que necesita contratar a alguien del extranjero porque no pudo cubrir el puesto localmente. Sobre el papel, esa vía continúa existiendo. El problema es que durante los últimos meses se volvió mucho más limitada, más lenta y mucho menos predecible, especialmente cuando se trata de posiciones consideradas como salario bajo. Desde abril del 2026, las empresas que desean contratar mediante esa categoría enfrentan obligaciones de reclutamiento mucho más exigentes. Deben mantener la vacante durante mucho más tiempo y demostrar que también intentarán atraer jóvenes de entre 15 y 30 años. Además, en varias zonas metropolitanas determinadas solicitudes no se procesan cuando la tasa de desempleo llega al 6% o lo supera. Esto no significa que cada empleo básico esté prohibido, ni que todo el programa haya desaparecido. Significa que la ubicación del puesto, el sueldo ofrecido y la situación laboral de esa ciudad pueden decidir si el trámite comienza o se detiene. Para quien está construyendo su proyecto desde otro país, esa diferencia puede pasar desapercibida. Una oferta en una ciudad grande puede sonar mucho más atractiva porque probablemente allí tenga familiares, hay transporte público o existen comunidades que hablan el idioma. Pero si esa zona tiene un nivel de desempleo elevado, el empleador podría encontrarse con una solicitud que ni siquiera será procesada bajo el flujo de salario bajo. Mientras tanto, un puesto similar en una comunidad más pequeña podría recibir un tratamiento totalmente diferente. Por eso ya no basta con saber qué trabajo vas a conseguir o conseguiste, también necesitas saber exactamente en dónde está ubicado y bajo qué categoría se ubicaría. A esto se suma el tiempo.
Según la información oficial disponible para junio, una evaluación de salario bajo tardaba en promedio 71 días hábiles más o menos, y ese plazo no incluye necesariamente todo el periodo previo antes de anuncio y búsquedas de candidatos. En la práctica, un empleador puede tener que esperar varios meses antes de saber si podrá continuar con la contratación. Algunas compañías aceptarán hacerlo porque definitivamente necesitan esa persona. Otras abandonarán el proceso al descubrir el costo, la documentación y la espera. Para el trabajador, el riesgo es construir toda su expectativa alrededor de una empresa que todavía no sabe si llegará hasta el final. Aquí aparece el contraste con los empleados de Ford. Un grupo está negociando qué condiciones tendrá su próximo contrato, mientras que el otro está tratando de conseguir permiso para poder participar dentro del mercado. Uno discute desde una posición que, aunque no es perfecta, incluye representación y cierta continuidad. El otro depende de decisiones tomadas por la empresa, las autoridades y la situación económica de una región. No estoy diciendo que los trabajadores automotrices sean responsables de que se reduzcan las contrataciones temporales, tampoco que ambas noticias formen parte de un mismo acuerdo. Lo que muestran juntas son las distancias que existen entre diferentes tipos de empleo. Durante años se repitió una idea sencilla: Canadá necesita trabajadores. Esa frase sigue teniendo una parte de verdad, pero ya no alcanza para tomar decisiones. Un país puede necesitar personal en ciertos sectores y al mismo tiempo limitar la entrada en otros. Puede requerir trabajadores en comunidades pequeñas, mientras intenta reducir las contrataciones temporales en grandes ciudades. También puede buscar perfiles especializados o utilizar acuerdos internacionales, mientras endurece la ruta de los puestos peor pagados. La pregunta correcta ya no es solamente si hacen falta trabajadores. La pregunta es qué tipo de trabajadores, en qué lugares y mediante qué puerta. El plan migratorio para 2026 ayuda a entender ese cambio. La meta de nuevas llegadas mediante el programa de trabajadores extranjeros temporales se redujo a 60,000. Al mismo tiempo, la planificación contempla una cifra mucho mayor para el programa de movilidad internacional, que reúne permisos exentos de LMIA por razones como acuerdos comerciales, movilidad juvenil o permisos abiertos o transferencias dentro de la misma empresa. Esto no quiere decir que esta segunda vía esté disponible para cualquier persona. Cada categoría tiene condiciones particulares. Lo que revela es una selección mucho más precisa. Se reduce una clase de entrada mientras otras conservan o amplían su peso. Está haciendo mucho viento acá, parce. Para la persona que pensaba llegar mediante un empleo básico, este cambio puede sentirse profundamente injusto. Quizás conoce una empresa con dificultades para contratar. Quizás tiene experiencia suficiente para hacer el trabajo. Sin embargo, el proceso no evalúa únicamente si esa persona es responsable o trabajadora. También analiza el desempleo de la zona, el nivel salarial, los esfuerzos de reclutamiento y la proporción de empleados temporales dentro del mismo negocio. Son factores que alguien desde afuera no controla. Por eso una oferta verbal, una promesa o una carta sin el proceso correspondiente no equivalen a una ruta segura, aunque la intención del empleador parezca honesta. Eso obliga a revisar una práctica muy común: elegir primero la ciudad y después encontrar cualquier empleo que permita llegar. Hoy puede ser más sensato hacer el análisis al revés. Primero identificar las regiones en donde existe una necesidad comprobable. Revisar si las solicitudes de salario bajo están siendo procesadas y entender qué sectores tienen excepciones o reglas particulares. Después, evaluar si la vida en ese lugar realmente encaja con tu familia, con tu experiencia y con tus recursos. No se trata de mudarse desesperadamente al primer punto del mapa que aparezca abierto. Se trata de evitar que una preferencia geográfica convierta una posibilidad difícil en una prácticamente imposible. También conviene desconfiar de quien presenta el LMIA como un documento que se puede comprar. La solicitud le corresponde únicamente al empleador y existe para justificar una necesidad laboral real. Cuando alguien promete una oferta garantizada a cambio de una suma elevada, el trabajador corre el riesgo de perder el dinero, quedar vinculado a información falsa o entrar en una relación en donde teme reclamar por sus condiciones. Cuando más estrecha se vuelve la vía, más fácil es que aparezcan personas vendiendo atajos. Y cuando tu permanencia depende de un solo empleador, ese desequilibrio puede acompañarte incluso después de haber llegado. Aquí viene un dato supremamente importante y lo voy a repetir como lo hemos hablado con otros colegas creadores de contenido. El LMIA no se debe pagar por el empleado.
Esto lo pagan las empresas. Si a ustedes que están afuera de Canadá les están diciendo que tienen que pagar una suma de $2,000, de $1,000, eso es una estafa. Tengan mucho cuidado de eso, porque hemos recibido muchas denuncias, hemos conocido varios testimonios de personas que han perdido mucho dinero por esto. Sabemos que muchos quieren llegar a trabajar a Canadá, claro que sí, pero también tenemos que blindarnos, también tenemos que conocer las normas y las reglas de acá, y también tenemos que conocer la parte oscura que genera ese tipo de necesidad. La historia de Ford deja otra enseñanza. Lo que muestra es cuánto cambia una relación laboral cuando el trabajador puede participar en las decisiones que afectan su vida. Tener representación no elimina los cierres, las transformaciones tecnológicas o probablemente las discusiones difíciles, pero sí permite que asuntos como el salario, la pensión o la estabilidad no dependan únicamente de una conversación individual. Muchos trabajadores temporales, en cambio, llegan con miedo de perder el puesto que sostienen. Por eso, antes de aceptar una propuesta, hay preguntas que merecen una respuesta clara. ¿El puesto necesita un LMIA? ¿La empresa ya empezó el proceso o únicamente dice que lo va a hacer? ¿La ubicación está afectada por alguna negativa de procesamiento? ¿El salario pone la solicitud dentro de la categoría baja o alta? ¿Quién va a pagar los costos que legalmente corresponden al empleador? ¿Qué ocurriría si el trabajo termina poco después de llegar? Estas preguntas no demuestran desconfianza, demuestran que estás protegiendo una decisión que puede involucrar tus ahorros, tu familia y varios años de tu vida. Para ayudarte a poner esas decisiones en números, preparé una guía gratuita que se llama Antes de venir a Canadá, haz estas cuentas. Allí puedes calcular cuánto dinero necesitarías para llegar, cuáles podrían ser tus gastos mensuales, cómo cambia el presupuesto según la ciudad y qué colchón de emergencia tendría sentido para tu situación. También incluye tablas para que hagas tu ejercicio con tus propios datos, porque una cosa es pensar que el dinero alcanza y otra muy distinta es sentarse a comprobarlo. La encuentras gratis acá en la descripción del video. También es importante evitar la conclusión opuesta, pensar que todas las puertas están cerradas porque no lo están. Existen sectores, regiones y circunstancias donde todavía se procesan contrataciones temporales. Algunas provincias han recibido medidas específicas para responder a necesidades locales. También hay permisos que no requieren LMIA y caminos vinculados con experiencia específica, acuerdos entre países o programas regionales. Pero encontrar una posibilidad real exige algo más que únicamente escuchar que una empresa está contratando. Exige comprobar si tu perfil, el puesto, la ciudad y la vía migratoria funcionan juntos. Cuando una sola pieza no encaja, todo el plan puede quedar definido. Entonces, ¿qué cuentan realmente estas dos noticias? Cuentan que trabajar en Canadá puede significar cosas totalmente distintas dependiendo de la posición en la que tú llegas. Para algunos, el desafío es negociar mejores condiciones dentro de un empleo consolidado. Para otros, el primer obstáculo es conseguir que su solicitud sea aceptada. Esa distancia no convierte a unos en ganadores y a otros en culpables. Nos recuerda que detrás de la frase "hay trabajo" existen contratos, permisos, regiones, niveles salariales y relaciones de poder que rara vez aparecen en una oferta publicada por internet. Tal vez la pregunta más importante no sea si Canadá necesita trabajadores. Tal vez sea qué clase de vida puede construir la persona que ocupa ese puesto. Porque conseguir una entrada no siempre significa obtener estabilidad. Y recibir un permiso no garantiza tener capacidad para poder defender tus condiciones. A veces nos concentramos tanto en cruzar la puerta que olvidamos mirar qué existe después de ella. Un buen plan no debería terminar el día que aterrizas. También tendría que considerar cuánto control conservarás sobre tu trabajo, qué opciones tendrás si algo sale mal y qué tan libre serás para poder decidir tu siguiente paso. Y una cosa más, si este contenido te sirvió, compártelo con alguien que también necesite entender mejor esta información. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Y no olvides que aquí abajo también está el botón de gracias, por si quieres apoyar el trabajo que hacemos acá en El Precio del Norte. Gracias por haber llegado hasta aquí y por acompañarme una vez más. Merci beaucoup. A la próxima. Bye. Chao.